última sesión de esta competencia de matemáticas o razonar cuantitativamente, en el cual el día de hoy queda habilitado o ya está habilitado desde las 6 la competencia o mejor la actividad del video de sustentación guía 2 1528 a 3 evidencia 1 y el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes guía 2 1528 a 4 evidencia 1. Estas dos actividades van a quedar abiertas desde hoy 20 de noviembre y se van a cerrar el 27 de noviembre. ¿Listo? ¿Es claro esas dos actividades y la fecha de apertura y cierre de las dos actividades? Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al Sayuna para ver dónde está ubicado los componentes de esta semana. Entonces, como ya sabemos, continuamos con la fase número 1. Hay un micrófono abierto, por favor, lo pueden cerrar. Gracias. Lina, Profe, buenas noches. ¿Me repitan buenas las noches. actividades? ¿Me hace el favor? Claro que sí. Igual ahorita aquí las volvemos a ver, pero no hay lío. La primera actividad es un video de sustentación, guía 2, 1528 a 3 evidencia 1. Y la segunda es un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, guía 2, 1528 a 4 evidencia 1, que quedaron abiertas a partir de hoy, 20, y van a cerrarse el día 27 de noviembre. ¿Listo, Lina? Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Bueno, entonces nosotros actualmente ustedes están trabajando la fase 1 de análisis en la actividad de proyecto 1. Aquí en el material de formación, el material de formación que vamos a leer el día de hoy va a ser matemáticas nivel intermedio y matemática nivel avanzado, en el cual pues vamos a hacer una pequeña lectura y explicación de los puntos más relevantes. La guía de aprendizaje que estamos desarrollando es la guía número 1, la cual vamos a encontrar acá, y las Profe, evidencias. en interrumpirlo. Habla Sí, María Gabriela. Lo que pasa es que yo trabajo de noche, ¿cierto? Y sí, yo soy auxiliar en medicina forense y actualmente tengo que retirarme de clase porque se me presentaron varios dale, no hay inconvenientes. lío. Sí, No hay lío, bueno. después miras el video y haces las actividades, no hay ningún problema. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, María, que estés muy bien, hasta luego. Bueno, el, les decía que las actividades que vamos a desarrollar esta semana, entonces la primera es esta, que es el video de sustentación, guía 1, 1528 a 3 evidencia 1, aquí va a estar ubicada. Y la segunda es el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, guía 1, 1528 a 4 evidencia 1. Es claro dónde podemos ubicar en Sayuna las actividades, la guía y la información referente a estas dos actividades. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje. La semana pasada pues ya revisamos o realizamos las dos primeras actividades y ahorita vamos a realizar las siguientes actividades. Entonces ya esta fue la que revisamos, que fue la casita de chocolate y la que vamos a hacer el día de hoy. Entonces aquí comienza. Entonces dice, actividad de aprendizaje guía 1 1528 a 3. Realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Esta actividad se centra en el tratamiento de la información para solucionar problemas del entorno productivo y social, gracias a la fundamentación adquirida en matemáticas. Va a tener una duración de 12 horas. El documento de formación de lectura va a ser matemáticas nivel intermedio. ¿Y en qué consiste la actividad? Entonces, la evidencia, video de sustentación. Entonces, dice, para esta evidencia se toma como estrategia el aprendizaje estudio de caso,
en el cual ustedes deben realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo, matemáticas nivel intermedio, que ahora vamos a hacer la lectura de ese documento. Caso de estudio, entonces en este caso de estudio lo que vamos a hacer es o va a estar referenciado un censo de población y vivienda en Colombia. Entonces dice, busque información de la página, en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Con esta información obtenida se pretende generar información estadística relevante, la cual es un referente para la toma de decisiones en el orden político, económico y bienestar social, entre otros factores. La información del presente se presenta distribuida en 3 categorías. Entonces, aquí hay un link del DANE, pero este link es del 2018 y eh, ya está caducado, ¿sí? Entonces, la idea es que entren al DANE, ¿sí? A la página del DANE, y entren a la parte de los censos, el censo nacional, ¿sí? El censo nacional de población y vivienda, que fue realizado, creo que fue hace 2 años, ¿sí? En el 22, si no estoy mal. Entonces la idea es que entren a ese link, entran ustedes directamente a la página del DANE y buscan el Censo Nacional de Población y Vivienda. ¿Listo? Entonces, este link a veces funciona, a veces no, y además lo loguea uno en el 2018. Si les sale ese link, no hay lío, lo pueden hacer con ese. Lo importante no es esa información, lo importante es el desarrollo que ustedes van a tomar o van a desarrollar a partir de esa información. ¿Listo? No importa si está con el del 2018 o el 2022. Entonces, que en los censos normalmente se basan en 3 categorías: en cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. En el cuántos somos, entonces presenta la distribución de la población por sexo, grupos de edad, estructura de la población y el porcentaje de personas, proporción que tiene dificultades para realizar actividades cotidianas, así como las que saben leer y escribir, las que asisten a alguna institución educativa en los departamentos y municipios, el nivel educativo alcanzado, la fecundidad por grupos de edad, el promedio de hijos por mujer. También se presenta información de migración interdepartamental en el último año, características de los extranjeros residentes en Colombia, sexo, edad, ocupación, nivel educativo, inmigración internacional en los últimos 5 años y el último año. Entonces, básicamente pues en este primero de cuántos somos, busca cuántos somos en un país, en el país, cuántos somos en un municipio, en un pueblo, etcétera. Entonces, el primer ítem que tiene el censo en cuenta es ese cuántos somos. También mira dónde estamos, entonces presenta esa distribución por ubicación geográfica de la población, los hogares y viviendas en el territorio nacional, así como el lugar de nacimiento de los residentes en los departamentos y municipios de la región. También se presentan los indicadores demográficos por departamento, la tasa de alfabetismo por departamento, el porcentaje de migración interna por departamento. Entonces ahí dónde está concentrada las personas, ¿sí? Si están en los pueblos, si están en las zonas rurales, si están en las ciudades, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí lo que ubica es dónde estamos. Y el tercer parámetro es cómo vivimos. Entonces presenta el total de hogares y viviendas, su uso, si es uso residencial o mixto, su distribución por tipo de casa, apartamento, cuarto, el acceso a servicios públicos, de donde obtienen el agua los hogares para preparar los alimentos, además el porcentaje de personas, proporción por hogar en los departamentos y municipios de la región. Los tipos de hogar, si es unipersonal, nuclear, monoparental, extensos, y porcentaje de mujeres y hombres
que son jefes de hogar. Entonces, en ese tercer parámetro, lo que se va a encontrar son datos de cómo vivimos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Gracias. ¿Sí? De cómo vivimos. Entonces, si viven en casas, si viven en apartamentos, si viven en arriendo, si viven en vivienda propia, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí muestra cómo vivimos. Listo. Ya teniendo en cuenta que el DANE se basa en esos tres parámetros, entonces ahora nos dice aquí la guía, dice, realice un análisis detallado de la información, revise si existen gráficos estadísticos que soportan dicha información. En caso de no encontrarlos, elabórelos. Por ejemplo, histogramas, diagramas de barras, diagramas circulares, entre otros, dependiendo de las variables analizadas. Esa parte fue lo que les expliqué en la sesión anterior del Excel, que con el Excel se puede, se puede que se puede graficar ciertos parámetros y entonces a través de las gráficas, que es una forma mucho más rápida, porque cuando ustedes ven números y números, pues es muy difícil de, digamos, de obtener una información o de tener un dato. Mientras que si los graficamos, es mucho más fácil la lectura de esos datos. Entonces, para eso se hicieron ese tipo de histogramas. Entonces, bueno, ahorita les explico qué vamos a hacer. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de los hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país, desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Entonces, ¿qué hacemos? Con base en los resultados obtenidos, entonces, lo primero que hacemos es, van al DANE, buscan ustedes la información, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que la información que encuentran no tiene gráficos, pues no usen esos. Busquen una información donde tenga gráficos, ¿sí? No se compliquen la vida. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que ustedes pueden hacer. Eh, Ustedes pueden buscar dentro del DANE, por ejemplo, la natalidad, ¿sí? Entonces, ahí encuentran las estadísticas de cómo ha sido la natalidad durante los últimos 10 años. Entonces, dentro de esos 10 años, ustedes van a ver que en el 2015 nacían, por decir, voy a inventarme los datos, nacían por mes 1.000 niños, ¿sí? 1.000 niños. Entonces, durante el 2015 nacían 1.000 niños por mes. Pero en el 2016 ya nacieron 900. Y ahora en el 2024 ya nacieron 100. Estoy exagerando. Para que entiendan, entonces en el 2015 1.000 niños, en el año pasado, en el 2024, solo nacieron 100 niños. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces ahí tenemos que empezar a tener, o sea, ya tenemos un caso concreto, ¿sí? En el cual observamos que la natalidad a lo largo de 10 años decreció, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos un caso de estudio, ¿listo? Eso es para que tengamos un panorama de qué más o menos qué vamos a hacer. Ya teniendo en cuenta ese caso de estudio, entonces ahí sí miramos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, con base en los resultados obtenidos, por medio de un video promocional, o sea, una exposición, un video, exponga las conclusiones extraídas de la consulta del caso. Debe incluir el video, una presentación inicial, entonces pues hacen una presentación de, primero de ustedes, lógicamente, posteriormente de qué fue el caso que ustedes van, sí, ustedes pueden escoger uno o dos casos o varios casos, no hay lío, ¿sí? Entonces escogen, entonces hacen una presentación de ese caso, entonces por qué escogieron el caso. Y exponen más o menos esa presentación de ese caso. Después lo que hacen es la explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de los mismos. Entonces, ¿cómo ustedes escogieron, perdón, cómo el DANE realizó esa recolección de datos? Pues básicamente, primero, ustedes encontraron esos datos por medio de la investigación. Entonces, ustedes dicen, yo por medio de la investigación, yo busqué los datos en la página del DANE y el DANE a través de encuestas, porque ahí dicen, cuando ustedes miran la información del DANE, ahí le van a decir por qué medio
hicieron, ¿se acuerda, por ejemplo, cuando van a hacer las elecciones presidenciales que hacen las encuestas en los noticieros y entonces al final de esta es la ficha técnica, que uno no lee nada porque eso lo pasan rapidito, pero en la ficha técnica ahí dice, por ejemplo, se entrevistaron 2.000 personas, ¿sí? Ah, entonces mire, ¿cuál fue el instrumento? A través de la entrevista. ¿Cuál fue la muestra que tomaron? 2.000 personas, ¿sí? Y dicen, de los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y tomaron todos los estratos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De las ciudades principales, normalmente esas votaciones llaman a esas personas de ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es como la explicación del instrumento, como explicar la ficha técnica de qué fue lo que hizo el DANE. ¿Listo? Eso es lo que va en el segundo punto. En el tercero, tablas y gráficos. Entonces ya ustedes extraen la información del DANE y la plantean, la ponen en el fondo blanco, pues las gráficas no deben ser blancas porque entonces no se van a ver, ¿sí? Entonces debe haber un contraste entre los colores. Se debe hacer un análisis de la información tabulada o graficada. Entonces, pues como ustedes ya tienen tabulada, cuando hablan de tabuladas, que son tablas, y graficada, pues que son gráficos. Entonces, normalmente esos valores están en tablas y están en gráficos. Entonces, ustedes lo que hacen es, mire, ahí hace parte de lo que les estoy diciendo. Entonces, aquí observamos que en el 2020 nacieron 500 niños, mientras que a medida que fue pasando los años, en el 2021 solo nacieron 400, en el 2022 solo nacieron 300 y en el 2024 solo nacieron 100 niños. ¿Sí? Explican lo que quieren decir esas tablas y esos gráficos. Luego lo que hacen es unas conclusiones con base en ese análisis de la información. Entonces ustedes dicen, recuerden que lo que estoy dando es un ejemplo, ¿sí? De cuáles serán las razones del por qué la natalidad disminuyó. Entonces ahí, yo lo digo aquí nomás en mi casa, en mi núcleo familiar, tengo sobrinos alrededor de 25 a 35 años y los de 25 dicen, no, yo no quiero tener hijos. Sí, por convicción yo no quiero porque la situación económica es difícil o porque sencillamente me da miedo traerlos a este mundo, porque vienen es a sufrir o los pueden hacer daño, etcétera, ¿sí? Entonces, pueden haber muchas explicaciones. Entonces, la idea es que ustedes se fundamenten con estudios que también han hecho, con periódicos, etcétera, con una investigación para poder soportar y sacar en parte de esas conclusiones a ese análisis. Ahora dice aquí, procure usar colores adecuados en toda la presentación. Se va a hacer uso de imágenes que éstas estén acordes al tema tratado y al público que se va a presentar. Importante, si estamos hablando, por ejemplo, de lo que he estado hablando del decrecimiento de natalidad, pues yo no voy a colocar imágenes de carros, ¿sí? ¿No? Porque estoy hablando es de niños, ¿sí? Y entonces, pues eso es lo que hace referencia ahí. Prueba a ayudarse con los siguientes textos. Bueno, hay unos textos para poderse ayudar. Tenga en cuenta los siguientes términos. Entonces, grabar un video de la presentación de su propuesta de lanzamiento. Esta debe tener una duración máximo de 5 minutos. El video debe estar editado y poseer buena calidad de audio. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es hagan la grabación primero inicial muy corta, ¿sí? Para probar cómo está el sonido. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros confiamos que el computador o el celular o como lo graben, tiene buen sonido y tiene un buen sonido. Entonces, háganle la prueba y después de hacer la prueba, pues entonces ahí sí validan y ya pueden continuar a hacer el video. No que me llegue aquí un video sin audio porque pues no lo voy a poder escuchar y no voy a poder verlo. Siguiente, se debe expresar el proceso y la solución a este.
¿sí? Entonces esa idea de propuesta, pues es lo que ya les he comentado. Según su idea, entonces hacen la explicación. El aprendiz debe ser el presentador del video, o sea, ustedes recuerden que si lo van a hacer en la aplicación en PowerPoint tiene la opción de que ustedes se pueden grabar y sale su imagen mientras está la presentación ahí. Entonces ustedes deben salir ahí en ese video. Entonces es importante que ustedes salgan en el video de la presentación. Se puede utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límite para la creatividad. Al final del video deben aparecer los créditos con los datos del aprendiz. Entonces al final del video ¿sí? Y la resolución mínimo de 720p, si píxeles, si pueden ahí, mínimo. El equipo recomendado, pues, es el teléfono celular, la cámara digital, cámaras del computador, cámaras de acción, entre otras. Programas recomendados para hacer la edición del video, entonces Windows Movie Maker, Adobe Premiere, iMovie, Adobe Spark, entre otros. Listo. Entonces, ¿qué deben entregar? El producto a entregar es el video de sustentación que debe estar entregado en MP4 en la resolución mínima de 720 y lo deben subir ahí en Sayuna en la actividad video sustentación guía 1 15 A3 evidencia 1. Iván, ¿tienes una pregunta? Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Sería posible, digámoslo, pues después de hacer el video, subirlo a YouTube y subir el enlace en el documento, en Ok. la presentación? ¿O Sí, sí. Sí. sí? O sea, pues Sí, igual, pueden igualmente subirlo. veo, pues, O sea, suban el MP4 o suban la URL de YouTube del video. Sí, no hay problema, Iván. ok, profe, muchas gracias. Listo. Además de esa, ¿tienen alguna pregunta sobre esta primera actividad? Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena te molesto. En la presentación que debemos hacer en video, ¿debemos usar un Canva o unas diapositivas? Es que entré un poco Ya tarde, discúlpame. que por ejemplo, creo que esas también tienen la opción de que ustedes se presenten, o sea, hacen la presentación, digamos, esta es la presentación, y aquí en una esquinita hay un recuadro y sale la foto, el video de ustedes, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ir pasando los slides, o bueno, las presentaciones una a una, y ustedes están aquí saliendo en el video, y entonces de esa manera lo pueden hacer. En cualquier aplicación esa es una forma, ¿no? La otra, ¿cuál es? Hacen usted la presentación, la ponen en el portátil y ustedes pues van grabando. Entonces se graban ustedes, van grabando el portátil, así también me la han entregado y es válido. ¿Sí? La forma que lo hagan no es ningún problema, lo importante es que salgan ustedes y lógicamente pues la presentación se vea. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces vamos a pasar a la segunda actividad. Perdón. La segunda actividad de aprendizaje, guía 1.15.28 a 4, sintetizar el cálculo de perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y sólidos a partir de un algoritmo. ¿Listo? Entonces ahí les voy a hacer primero una pregunta. Bueno, ustedes son de coordinación de procesos logísticos, no hay mucha digamos, en la parte de programación, eso es cuando son de pronto los de ATSO, pero les voy a explicar ahorita qué es más o menos lo que queremos aquí. Entonces, una vez apropiadas las anteriores actividades de aprendizaje, la verificación de los resultados de operaciones realizadas se torna en un aspecto fundamental para la elaboración de informes y que le den solución a los problemas planteados.
Duración 12 horas. El material de formación es matemáticas nivel avanzado, que ahorita le vamos a pegar una leída. Este sí es más rápido porque aquí vamos a ver temas pues muy especializados como integrales y derivadas que pues no aplican mucho, solo es refrescar esos temas, pero no vamos a profundizar. Vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Entonces dice, esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y volúmenes de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. ¿Sí? Entonces hay que hacer un algoritmo en una herramienta computacional. ¿Sí? Entonces ahí uno, yo nunca he hecho un algoritmo. Posiblemente sí, sencillamente que no tenemos la conciencia de que lo hemos hecho. Entonces se recomienda lo siguiente, entonces consultar las figuras geométricas. Vimos figuras, pero planas, ¿cierto? Entonces ahora, y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen. Entonces cuando hablamos de volúmenes, ya no hablamos de figuras planas, estamos hablando de figuras que pueden contener algo por dentro, un líquido, un fluido, ¿sí? Entonces pueden contener agua, pueden contener gaseosa, pueden contener aire, pueden contener gas, pueden contener un sólido, ¿sí? Por ejemplo, pueden contener arena, ¿sí? Entonces un balde es una figura es una figura geométrica que es como un cilindro, ¿cierto? Y dentro de ese cilindro le podemos poner arena y está conteniendo un volumen de arena. Según sea el caso, para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia y otras alternativas bibliográficas que ustedes tengan acceso. Pueden guiarse por el contenido del material multimedia, el cual ayudará a orientarse frente al diseño del algoritmo. Revise este video, ¿sí? Este video donde ahí hay una explicación. Después de tener la información completa y organizada, diseñe un algoritmo. Piense en la siguiente pregunta. Si tuviera un sólido regular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realiza una presentación donde explique la solución al problema dado. Entonces aquí hay que hacer otra explicación, otra presentación en el cual ustedes van a poner lo siguiente. Entonces dice, para la entrega de la evidencia, tenga en cuenta la presentación debe tener una introducción. ¿Cuál es el problema planteado? Entonces, ¿cuál es el problema planteado? El problema que ustedes se van a plantear todos es el cálculo de volúmenes, áreas y volúmenes de figuras geométricas. Ese es el problema. ¿Listo? La información recolectada de las fórmulas y figuras. Entonces, ¿ustedes qué van a poner ahí? Pues sencillamente, ustedes, mira, van aquí y ponen fórmulas para, perdón, fórmulas, cálculo de áreas y volúmenes. No más, así. Entonces voy a abrir aquí una imagen para sacar cualquiera. Entonces mire, aquí van a encontrar infinidad de fórmulas para calcular áreas y volúmenes. Voy a poner esta, por ejemplo. Entonces aquí, es que no me agranda. Ah, no, esa no me sirvió porque no me agrandó. Venga a ver si una que me agrande. A ver si esta. No, tampoco me agranda. Bueno, ahí ustedes ya la ven, entonces aquí van a ver cuál es la fórmula de un cubo, de un paralelepípedo, de una Instructor, dele zoom, pirámide. no. Mira que no. Ah, bueno, ahí mejor, sí, gracias. Gracias. Cubo, entonces aquí me dice el volumen, el área es 6 por A al cuadrado, el volumen es A al cubo, ¿sí? Un paralelepípedo o ortoedro. Entonces aquí me dice cuál es el área, cuál es el volumen en una pirámide, en un cilindro, en un cono, en una esfera, ¿sí? Entonces aquí me muestra uno como por dar un ejemplo. Entonces eso es lo que aquí en la guía de aprendizaje me dice, perdón, la información recolectada de fórmulas y figuras. Entonces ahí está. Sin embargo, ahorita vamos a ver aquí en nivel intermedio que también, no en nivel, nosotros en el anterior vimos esas fórmulas.
No sé si se acuerdan, en el nivel básico, ahí estaban también las fórmulas del volúmenes y áreas. ¿Listo? Para que se acuerden. Y vamos a poner el algoritmo diseñado, incluyendo el proceso y unas conclusiones. Entonces ustedes me van a decir, pero profesor, es que pues yo no sé hacer algoritmos. Y entonces yo les voy a demostrar que sí lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Y ahí nos decía la guía, utilice herramientas tecnológicas, ¿sí? Y aquí tenemos una que se llama una herramienta muy importante que ya les he contado, que es Excel. Entonces ustedes aquí van a colocar y entonces van a ponerlo de esta manera. Entonces vamos a poner, ¿qué es lo que vamos a desarrollar nosotros? Entonces vamos a desarrollar un modelo de cálculo matemático, o mejor, un algoritmo, en verdad la palabra es algoritmo. Algoritmo de cálculo matemático, áreas y volúmenes. ¿Listo? Y entonces yo voy a decir, oiga, lo voy a hacer el ejercicio más pequeño, ¿sí? Y ustedes pues ya ahí lo pueden, pero básicamente lo que quiero es que entiendan qué es lo que se necesita. Entonces voy aquí, cálculo del área de un cuadrado, ¿sí? Muy sencillo. Y entonces aquí yo le voy a poner lado 1 y aquí le voy a poner lado 2, resultado y listo. Entonces aquí yo le voy a poner, digite el valor, Profe, ¿sí? profe, ¿cómo hiciste para que te subraye la casilla con los colores? ¿Me Ah, enseña? bien. Entonces aquí hay una figura acá en vista que se llama celda de enfoque. ¿Sí lo ves? Si yo le quito aquí celda de enfoque, Sí, correcto. ya no lo tengo. Ahora si le Perfecto. doy celda de enfoque, él me hace Muchas lo que tú gracias, dices. profe. Con Qué mucho buen gusto. truco. Sí, ese es chévere porque lo ubica uno Sí, fácilmente. Listo, entonces dice, digite el valor del lado 1. ¿Listo? Y entonces, bueno, aquí voy a agrandar un poquito. Y entonces aquí voy a negrear esto, hacerle un así. Y aquí entonces le voy a decir, digite el lado 2. Bueno, entonces aquí yo le voy a poner que este lado es 2, que este lado es 2 también, porque si es un cuadrado. Y entonces aquí yo lo que voy a hacer es voy a llamar a esta celda y aquí voy a llamar a esta celda. Y aquí le voy a dar el resultado. Entonces aquí voy a colocar la fórmula. Entonces aquí voy a poner fórmula del área es igual a lado 1 por lado 2. ¿Sí? Esa va a ser la fórmula. Esto lo voy a agrandar un poquito. ¿Sí? Ahorita cuando haga los cuadritos se va a ver un poco mejor. La hacemos de una vez. Voy a ponerle, lo voy aquí a combinar, lo voy a poner a la derecha. Lo voy a hacer un recuadro a estos para que se vean mejor. Y le voy a poner un recuadro a estos. Y listo, resultado. Entonces el resultado, como me dice, es lado 1 por lado 2. Entonces voy a decir aquí es igual a qué? A este por este. Y enter. Y entonces mire, me da, el resultado es 4. Entonces aquí yo le voy a poner una celda de color para diferenciarlo y lo voy a poner en negrita. Digamos que eso es más ahí ya trabajo de carpintería que ustedes le pueden ir cacharreando al Excel para ajustarlo y que se vea mucho más bonito. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que quiera volver a hacer este cálculo, pues sencillamente tiene que poner aquí, listo, mi cuadrado ahora es de 10 por 10. Listo, al yo darle 10 por 10, de una vez aquí me va a salir
el resultado. ¿Sí? Es un algoritmo muy sencillo, ¿sí? Pero que es práctico. Esto pues a medida que ustedes van a ir trabajando, pues la idea es que ya lo hagan de una mejor manera. Entonces aquí, por ejemplo, en esta hoja, ustedes pueden poner aquí algoritmo del cuadrado, ¿sí? Y listo, o área del cuadrado, lo pueden citar de alguna manera. Crean otra hoja y entonces aquí ponen algoritmo, perdón, ponen aquí algoritmo del cubo, ¿sí? O lo que sea. Entonces en cada hojita pueden poner uno, o aquí mismo pueden poner, ya voy. Pueden poner uno o pueden poner el otro. ¿Sí? ¿Es claro más o menos lo que tienen que hacer? Sí, señor. ¿Aló? Listo. Eso es más o menos lo que tienen que hacer. La diferencia es pues que ustedes van a poner pues de volúmenes, de otras figuras, etcétera. ¿Listo? Entonces, esas son las dos actividades que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer rápidamente la lectura del nivel intermedio. Como ustedes ven, son dos capitulitos. El primero me hablan de estadística descriptiva. Entonces, básicamente me hablan de lo que es la estadística. Es básicamente lo que utilizan en el DANE, ¿sí? Esa estadística para nosotros o para que ellos puedan calcular muchas veces el censo poblacional, no, muchas veces no. Cuando hacen el censo poblacional, ellos van a cada una de las casas y nos hacen un censo a todos los colombianos, ¿sí? Pero hay otro tipo que a través de encuestas, por ejemplo, hay una empresa que se llama Nielsen de Colombia, la cual se dedica a hacer encuestas de tipo comercial. Y hay otras empresas. Entonces, estas empresas comerciales lo que hacen es ir a las casas y les dicen, oiga, venga, ¿usted qué champú usa? No, yo uso Johnson. ¿Y qué jabón usa? No, yo uso Coco. ¿Y qué aceite usa? No, yo uso, no sé, Ideas, el aceite que sea, el del que compra uno, el de uno en el ARA, bueno. Y entonces le preguntan comercialmente qué productos nosotros usamos y ellos lo utilizan para vendérselo a las empresas, esa consulta que ellos hacen a las empresas para que las empresas utilicen esa información para poder sacar otros productos, nuevos productos, para saber cómo pueden vender, qué pueden vender, dónde, a qué estratos es donde más compran este tipo de productos, etcétera, ¿sí? Entonces, esas estadísticas nos funcionan, nos sirven para eso y las empresas tienen esas formas a través de estas empresas consultoras para que puedan sacar uno o varios productos. Por eso muchas veces sacan, por ejemplo, Coca-Cola. Entonces sacó un producto una Coca-Cola que sabía a Oreo y Oreo sacó una galleta que sabía a Coca-Cola, ¿sí? Pero fueron cosas que rompen el mercado por un tiempo porque no es algo que se pueda prolongar, bien sea o porque no rinde o sea, no gusta mucho, pero sencillamente por la novedad la gente compra masivamente esas cosas y una vez que uno las prueba y uno dice, oiga, no, eso en verdad fue feo, o al contrario, fue rico y ojalá la vuelvan a sacar. ¿Sí? Entonces sacan ahí como para romper los productos normales, pero eso lo hacen a través de ese periodo, de ese proceso de encuestas. Las cosas nuevas no salen porque sí, hacen un proceso de encuestas, un proceso pues más arduo de investigación para ver si sí vale la pena o no generar ese nuevo producto. Entonces, esa estadística pues está generada se creó desde hace mucho tiempo y se originó básicamente para que el Estado pueda tomar decisiones, ¿sí? Entonces, de cuánta gente hay. Entonces, según por ejemplo, ahí ustedes han escuchado del plan de ordenamiento territorial que tiene cada una de las ciudades o pueblos y entonces según la cantidad de gente que están en las ciudades o en los pueblos, entonces se crea ese plan de ordenamiento territorial para que se proyecte cómo va a ser la ampliación del pueblo o de la ciudad
en cuanto a obras, en cuanto a servicios públicos, etcétera. Entonces, todo eso, toda esa probabilidad y estadística ayuda a tomar decisiones dentro del gobierno. Y para nosotros, pues deberíamos nosotros hacer un estudio también de este tipo para nosotros tomar decisiones y, por ejemplo, saber, oiga, ¿qué es más fácil? Por ejemplo, si ustedes viven en el sur de una ciudad y trabajan en el norte de esa ciudad. Entonces, oigan, no es más fácil que o consiga un trabajo en el sur o que usted cambie de hogar y se vaya para el norte para que los desplazamientos sean más cortos, ahorre más tiempo, ahorre más plata, etcétera. Entonces, todas esas partes uno empieza a jugar con esa probabilidad de qué debo hacer, cómo lo debo hacer y poder tomar decisiones. Aquí nos hablan de varias cosas sobre la probabilidad. Ahí les dejo para que lo revisen. Aquí hay un video que nos muestra. Nos muestra entonces los diferentes tipos de gráficas en los cuales la probabilidad o los informes que nosotros podemos desarrollar los podemos presentar. Entonces, uno de los más usados es el gráfico de barras, ¿sí? En el cual pues las barras nos van indicando valores representativos. Por ejemplo, estos valores negros pueden ser las ventas a nivel nacional en tal tiempo, el verde las ventas a nivel internacional en tal mes, y las ventas a nivel, no sé, o las no ventas mejor, ¿sí? Que no se tuvieron o que no se hicieron o los negocios que se dañaron. Entonces, estas barras lo que nos ayudan es precisamente a eso, a ubicar rápidamente, gráficamente, los valores de algún ítem, de algún tema. Existen los gráficos circulares en los cuales se muestran ya por porcentajes. Entonces, según lo que nosotros tenemos dentro de la información, la podemos también expresar en gráficas circulares. Existen estos histogramas, los cuales se utilizan mucho cuando se trata de proyecciones por ejemplo, de personal para hacer una obra, ¿sí? Entonces usan mucho estos histogramas. Los gráficos de líneas, entonces aquí muestran tendencias, por ejemplo, en las ventas. Entonces, cómo fueron las ventas en un mes, qué pasó al mes siguiente, sí, cómo es el comportamiento de ventas. Entonces, cuando uno ve que las cosas en ventas está hacia abajo, pues uno, uy, grave porque vamos mal. Cuando las muestra hacia arriba, bien, porque vamos bien. O por ejemplo, aquí también se muestra por ejemplo, el dólar, ¿sí? La TR, la tasa de representativa del dólar, entonces la podemos ver, mire, el viernes estuvo a este precio, el lunes estuvo a este, el martes a este, entonces ahí podemos ver como ese tipo de gráficas. Y gráficos de dispersión en los cuales pues presentan unos puntos en la gráfica y pues esos puntos ya ahí podemos utilizar modelos matemáticos para cuando son muchos para verificar, por ejemplo, cuál es ya a través de la estadística, por ejemplo, cuál es la media o cuál es la moda, que ahorita creo que aquí hablan de la media, la mediana y la moda, sí, que son parte de lo que más se utiliza en el desarrollo de la probabilidad y estadística. Entonces aquí hablamos de la media, mediana y la moda, que son básicamente las operaciones que uno utiliza en los procesos de probabilidad y estadística. Entonces la media lo que nos hace o nos calcula, perdón, es un valor promedio de un conjunto de datos numéricos, calculada con la suma de los conjuntos de los valores y dividida entre el número total de valores. Entonces, básicamente es como nosotros nos sacaban las notas en los colegios. Entonces, ¿cuántas notas sacaron? 5 notas. Y entonces lo que hacen es suman esas 5 notas y la dividen por el número de notas, por las 5, ¿sí? Y eso es lo que llamamos una media. La mediana, entonces, es otro tipo de ecuación de función estadística. Entonces, la que tenemos que organizar los valores de menor a mayor y el dato que está en la mitad organizado, ese es lo que llamamos la mediana, o sea, todo el dato que está en la mediana. Ahí ya depende de uno si quiere escoger, porque cuando son datos impares, entonces ustedes verán si escogen el dato de arriba o el dato de abajo. Y hay otro que se llama la moda. Entonces la moda es el número
que más se repite dentro de los valores que tenemos, ¿sí? Entonces, si usted hay un listado, vamos a hacer un ejercicio rápido aquí en Excel para que me entiendan mejor. Entonces tenemos aquí, entonces existe el número 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 4, 5, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de moda, quiere decir el número que más veces se repite. Entonces, el que más se repite, mire, el 2, 1, 2 y 3 veces. Entonces, el que más se repite es 2. Entonces, uno pone, la moda es 2, ¿sí? Excel tiene una función que me calcula la moda, ¿sí? Entonces, Profe, mire, si la son moda, muchos, eso era lo que iba a preguntar. sí, mira, entonces la moda de estas, y mira, y ahí me calculó que es 2, ¿sí ves? Perfecto. ¿Sí? Lo mismo la media, entonces la media, entonces también me calcula la media, mediana, y entonces aquí tenemos la mediana, y mire, me dice la mediana es 4, entonces él saca la mediana. ¿Y cuál fue el otro que vimos? La mediana y la media. Entonces ahora saquemos la media. Entonces más media. Media. Aquí no me acuerdo cuál es. Devuelve la media en la porción interior conjunto de valores. Creo que es esta. No. Bueno, esa también la calcula, pero creo que no es una fórmula, sino ahí sí nos toca hacerla a mano. ¿Sí? No la vamos a sacar acá, pero esas dos sí las saca. ¿Sí? La moda y la media. ¿Listo? La otra también la calcula, pero esa sí nos toca ahí formularla. Esta es la media. ¿Listo? Esto es lo que normalmente se utiliza dentro de la media. Importante. Ahí para la compañera que me ha preguntado de cómo la sacamos. Recuerden que Excel tiene una función que se llama ayuda. ¿Sí? Esta funciona cuando el programa es original o cuando se hackea de muy buena manera, ¿sí? Y entonces aquí en ayuda, ustedes le pueden preguntar cómo calculo tal cosa y él le ayuda. Y hay otra herramienta mucho más sencilla que se las mostré, que ay, no lo tengo acá, un chat GPT, y ustedes le preguntan ahí cómo calculo la moda o lo que sea en Excel, y él le dice, miren, ¿cómo ¿Cómo calculo la moda en Excel? Y entonces él le explica, mire, ¿sí ves? Moda tal, y para los diferentes casos de moda, cómo se debe calcular. ¿Sí? Ahí también para que lo tengamos en cuenta. Yo siempre hago la cuña de ChatGPT, yo lo uso muy frecuentemente en casi a diario en mi trabajo. Listo, entonces aquí hay ejemplos de cómo calculan, miren, la media y bueno. La moda y eso no. Bueno, aquí hay otros casos ahí que hablan sobre población. Ahí le echan la leidita. El siguiente ítem que nos habla acá es del sistema de unidades de medida, ¿sí? El sistema internacional de unidades de medida. Entonces, es importante, este es muy importante, ¿por qué? Porque en el mundo existen muchas medidas, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, se van a Estados Unidos, en Estados Unidos a usted le dicen, es que esa mesa mide 10 10 pulgadas por 10 pulgadas. ¿Y usted, y esa vaina cuánto es? Sí, porque nosotros pues no tenemos pulgadas. Pero en cambio si se van a Londres, la misma mesa le van a decir, es que esta mide 5 pies por 5 pies. Y ustedes, pues, pucha, ¿y eso cuánto es? Y si vienen aquí a Colombia, entonces le dicen, no, es que esa mesa mide 1 metro por 1 metro. Y uno queda loco, ¿sí? Entonces ahí se inventaron el sistema internacional de medidas en el cual lo que trataron de hacer es que todos los países del mundo tuvieran pues una base, ¿sí? En la cual la longitud, hay un micrófono abierto, Camila, creo que ciérralo por favor, en el cual empezaron a estandarizar,
a unificar esas medidas. Entonces dijeron, oiga, las medidas las vamos de lo que es longitud lo vamos a tener en metros. Y si uno está en metros, pues tenemos las unidades para convertir de metros a pies, de pies a pulgadas, etcétera, ¿sí? Entonces, básicamente, este pedacito lo que habla es eso, el sistema de unidades, el sistema internacional de medidas, para unificar las unidades fundamentales como longitud, área, masa, volumen, temperatura, distancias y pesos. En temperatura incluso podemos encontrar 4 unidades de medida, ¿sí? Entonces podemos encontrar grados centígrados o grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Rankine y grados Kelvin, ¿sí? Son 4 de las unidades de medida que podemos utilizar. Y entre cada una de ellas tenemos pues las fórmulas para poder convertir de una unidad a la otra. Entonces, en longitud hablamos en metros, en área hablamos de en metros cuadrados, en masa hablamos en kilogramos, en volumen hablamos en metros cúbicos, temperatura en grados centígrados, distancias, pues ahí estamos hablando en metros también. En peso, pues kilogramos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos habla este primer documento. Y el segundo documento, solo vamos a hacer un recorderis de las derivadas y de las integrales, ¿sí? Esto sí es un tema un poco más difícil, debido a que nosotros en el colegio lo vimos en el grado 11, después de, más o menos en la programación de los colegios, se ve después de junio, casi para el mes de agosto, septiembre, en los cuales nosotros ya estamos pensando es en graduarnos, estamos pensando en salir del colegio y muchas veces no le paramos, no le ponemos cuidado, no le pusimos, sabemos que existimos y lo vieron ahí, si ustedes se acuerdan, muchos dirán, yo no me acuerdo haber visto eso, otros dirán, sí, yo vi eso, otros dirán, lo vi, pero no entendí, o lo vi, no le puse cuidado, etcétera. Entonces aquí básicamente solo el tema de derivadas, las derivadas las utilizamos en la parte, por ejemplo, yo les comenté que mi profesión soy ingeniero electricista y nosotros utilizamos la parte de las derivadas, o se usó, lo usamos en la universidad para el cálculo de volúmenes irregulares y para calcular áreas bajo la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta curva y entonces hay ejercicios en los cuales piden el cálculo del área bajo la curva para poder analizar el transporte o el movimiento de una partícula en ese campo. Entonces, lo que nosotros hacemos es a través de derivadas, calcular una derivada desde este punto a este punto de esta función, que es una función lineal, ¿sí? Exponencial. Entonces, lo que hace la derivada es calcular toda esa área y lo que él hace básicamente, vénganse, aquí hay un ejemplo, sí. Entonces, lo que él hace básicamente es esto, es calcular áreas o pedacitos de área. Sí, aquí lo se ve grande, pero él lo que hace es este pedacito de área, pero en este pedacito, o sea, miles de pedacitos y lo que hace al final es una sumatoria para calcular esa área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que hace la derivada. Vuelvo y les digo, no les voy a entrar ahí a dañar la cabeza con eso. Y la integral, pues es la unidad, perdón, es la operación inversa a la derivada. Entonces recordemos que la inversa de la multiplicación es la división, la inversa de la suma es la resta, ¿sí? Y viceversa. Entonces también aquí para la integral, entonces la inversa es la derivada, ¿sí? La integral, entonces lo mismo aquí nos habla de las características de las integrales, en la cual encontramos esta figurita que parece una S, esa es la figura de la integral. Entonces lo que quiere decir es integral de f de x de una función de x que depende de x. Entonces la función que depende de x de la diferencial de x. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir eso. Y entonces a este grafo integral se le llama el símbolo
de la integral, y la notación integral f de x se llama integral indefinida de f de x con respecto a x. La función f de x, o sea, esta, se denomina integrando. O sea, esta es la función que se le va a integrar. El proceso recibe el nombre de integración. Al número c se le llama constante. Entonces, dentro de las funciones vamos a encontrar números y esos se los van a llamar como c, que van a ser las constantes de integración. Esta surge de la imposibilidad de la constante derivada, así como de x denota la diferenciación. Perdón. La diferenciación con respecto a una variable x, lo cual indica la variable derivada. Cuando hablamos de derivadas, voy a volverme a la anterior, y de integrales, ellos básicamente, o la forma de resolverlas, es a través de funciones, y de reglas de derivación y de reglas de integración. Entonces allá en el colegio nos mostraron esas reglas de derivación y reglas de integración, en las cuales nos ayudaban para saber cómo resolver una integral y una derivada. En este caso, pues aquí nos muestran esas fórmulas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es sea f de x igual a k? O sea, una constante. Entonces aquí nos enseñan cómo derivamos una constante, cómo derivamos una función identidad, cómo derivamos una potencia con coeficiente, la derivada de una suma, la derivada de una resta, la derivada de un producto, la derivada de un cociente. Y nos muestran cuando unas derivadas no se pueden resolver con esas reglas, pues existe una regla de la cadena. Entonces aquí nos muestra cómo podemos utilizar esa regla de la cadena para hacer las derivadas. Cuando una derivada, bueno, aquí vuelven a explicar de una manera más, cuando la derivada es exponencial, cuando tenemos una derivada con función logarítmica, con logarítmica natural o neoperiano, una derivada de función seno, una derivada de función coseno, de función tangente, y aquí nos muestran otra regla para también hacer derivadas cuando tenemos otro tipo de derivadas. ¿Sí? Entonces nos muestran ahí diferentes soluciones. Pero básicamente, digamos que, bueno, aquí nos muestran un video de máximos y mínimos para una derivada. Pero básicamente, digamos que esto, como les dije, es más que se acuerden que existen esas dos funciones, o mejor, ecuaciones para poderla resolver, integrales y derivadas, pero no que se metan a esto porque pues como ven es un poco denso, y solo la idea de esto es que la recuerden, ¿sí? Y básicamente el uso, como les dije, es para calcular el área bajo la curva de una figura plana en el caso de la derivada, y de una figura tridimensional en el caso de la integral. Si la integral sí ya son para figuras de volúmenes, básicamente. Entonces ahí me calculan áreas de volúmenes. ¿Listo? Y con esto pues terminamos la explicación de esta semana. No sé si tienen alguna pregunta. Instructor, todo muy claro por mi parte. Listo, Julio, muchas gracias. Bueno, entonces pues voy a recapitular. No olvidemos que lo que tenemos que entregar esta semana, vamos a entregarlo el video de sustentación, guía 2 1528 a 3, y el algoritmo para cálculos y áreas de volúmenes, guía 2 1528 a 4, evidencia 1, que está habilitado desde ya y hasta el día 27 de noviembre. Esa semana, ese fin de semana después del 27 de noviembre, yo me sentaré a hacer las revisiones de las dos, de estas 4 actividades, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, y yo las voy a revisar. Bueno, de pronto estas las puedo revisar ya la otra semana, y estas pues hasta después del 27. Y los tienen que entregar entonces antes del 27. Tenemos 8 días para resolver tanto el video como el algoritmo. Sheila.
Instructor, una pregunta. Para la actividad del algoritmo, hay también que hacer un video. Sí, no, espérame, recuerdo. Sí, claro, es un video. No hay que hacer un video. Hay que entregar, es una presentación. Y en la presentación lo que hacemos es la introducción, ponemos el problema planteado, la información recolectada y el algoritmo. Entonces ustedes lo que hacen es pegarme esto. En el caso que hacen esto, entonces pegan esto, ¿sí? Pegan estos pantallazos con el algoritmo, con la creación del algoritmo. Y unas conclusiones. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, Sheila. Listo. Esa sería como el resumen. Orlando, Profe, ¿cómo vamos? Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, tengo una pregunta, porfa. Solamente hasta ahí plazo de subir los dos trabajos que tenemos pendientes. ¿Estás colgado? No, o sea, sino que, o sea, ya los tengo ya, pero, o sea, pregunto porque me hace falta como una cosita. Sí, digamos que hasta hoy hay plazo, pero, o sea, no hay el cuestionario, sí o sí, tienen que entregarlo hoy, resolverlo hoy. Digamos que podemos hasta el viernes lo pueden subir, ¿listo? Porque el sábado sí me pongo o sea, hasta mañana, mejor dicho. El sábado ya me pongo a revisar. Tenemos que hacer, ¿cierto? Señor, me perdí. Los 20 problemas que tenemos, estoy viendo como unos problemas que tenemos por solucionar. Eso hay que hacerlo también, ¿cierto? Unos problemas. ¿Pero Están de ahí qué me en la- habla? ¿En el cuestionario? Sí, señor, sí. El No, cuestionario. eso no hay que hacerlo. Eso era como la preparación para que ya puedan resolver el cuestionario, pero eso no hay que entregarlo, solo el cuestionario como tal. Listo, profesor, muchas gracias. Con gusto. Yerlis, Hola, profe, buenas noches. buenas noches, Yerlis. Profe, usted ahorita habló sobre el problema planteado. ¿Me puede repetir esas palabras que no alcancé a copiarlas? Problema planteado en Es en la la, guía. es en la actividad del algoritmo. Listo, ya la muestro. Ay, que lo hice. Acá. Al problema planteado. Entonces, el problema planteado es el caso que tú escogiste de lo del DANE. Ah, mentiras. El problema planteado es del algoritmo. Ah, ok. ¿Cuál es el problema planteado? Entonces, cuando hablamos aquí, voy a mi algoritmo. Entonces, el problema planteado es el cálculo del área de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, tu problema planteado. Bueno, en general el problema planteado es el algoritmo del cálculo matemático de áreas y volúmenes, el cual, entonces tú vas a escoger los casos, entonces tú dices, vas a escoger el cálculo del área al cuadrado, del triángulo, del rombo, y del área, y del volumen, perdón, del cubo, el volumen de un cilindro, el volumen de lo que sea, ¿sí? Entonces esos son los problemas planteados, ¿sí? De cuáles van a hacer el algoritmo. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? ¿No más? Listo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Con esto cerramos esta competencia y entonces, pues espero que suban las evidencias para yo poderlos evaluar en Sofía y Sayuna. Muchísimas gracias a todos por su participación y cualquier cosa, como siempre, ahí por medio del correo, con mucho gusto me escriben y cualquier duda o comentario, ahí las estaré solucionando. Alexander. Profe, para la anterior actividad, la que es de la casa de chocolate, esa también la podemos entregar hasta mañana, Sí, señor. pero no se cierra la tarea hasta hoy. Sí, pero ahí lo pueden subir forzado. Ahí lo único es que va a llegar a destiempo, pero ahí la pueden subir. Ah, listo, vale, muchas gracias. Listo, Alexander.
Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y estamos hablando. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. profe. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Muchas Ah, gracias. en un rato Muchas les envío gracias. la grabación. Bueno, en un rato se los envío. Listo, señor, gracias. Que estén bien.